¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esperamos que estén bien en este miércoles 18 de febrero del año 2026. Ayer una auditora me decía que cada vez que yo salía al aire se me olvidaba qué día era o vacilaba. Es cierto. Como que no me fijo mucho en eso, pero bueno, es miércoles, es 18 de febrero, estamos completamente en directo, son las 8:06 y queremos conversar sobre este debate que se ha abierto y que hemos querido propiciar que vaya un poquito más allá de las cuñas y de las coyunturas respecto al déficit fiscal, el manejo de la economía, dónde está la responsabilidad del gobierno y dónde operan cuestiones más cíclicas o estructurales, y también las distintas miradas que existen al interior de la disciplina económica sobre cómo ejercer las políticas públicas. Bueno, ayer hablábamos con Juan José Ovache del Centro de Estudios Horizontal. Ahora queremos saludar al presidente de Chile 21 y exministro de Economía, Carlos Ominami. Carlos, muy buenos días, gracias por recibir esta comunicación y por poder dialogar esta mañana. Hola, gracias a ustedes por esta invitación y esta posibilidad. Sí, bueno, parto, mira, lo iba a dejar para el final, pero me acabo de arrepentir. Voy a partir por lo de fondo de inmediato. ¿Cuánto de técnico y cuánto de ideológico tiene este debate? Mira, yo creo que es un debate técnico, pero también es un debate muy político. Técnico porque efectivamente hay un problema con la economía chilena, que es un problema por lo demás bastante antiguo. Cuando se habla del déficit, es muy importante tener presente que no es algo que cayó de la noche a la mañana. El déficit se ha ido arrastrando desde hace por lo menos 10, 12 años, desde más o menos el 2014 que la economía chilena arrastra un déficit. Y este es un problema, efectivamente, un problema técnico, porque el país está gastando más de los ingresos que... El Estado está gastando más que los ingresos que genera. Eso efectivamente es un problema. Ahora, es político y es ideológico cuando se busca responsabilizar a un gobierno en particular, porque lo cierto es que el déficit fiscal ha atravesado varios gobiernos, atravesó por de pronto todo el periodo del presidente Piñera, y por tanto entonces también hay una especie de utilización política de este problema que, reitero, es un problema importante, pero no es económicamente un problema importante, pero no es un problema dramático. Chile no está en crisis, Chile no se está cayendo a pedazos como algunos dijeron particularmente durante la campaña electoral. Ya, así como para acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, como se dijo, en tu consideración no da. O sea, yo creo que eso es completamente absurdo. A mí me gustaría poder discutir con las personas que han planteado esta idea y decirles, bueno, ¿cómo pueden sostener una acusación constitucional respecto de un problema que se arrastra durante 10 años? Sí, Carlos, cuando se señala que el gobierno señaló una meta, que esa meta no se cumplió, y luego a la hora de ponderar en este cuadro más general que tú describes las responsabilidades específicas, aparecen personas que tienen conocimiento del Estado, como el exdirector de presupuesto Matías Acevedo, del segundo gobierno del presidente Piñera, y señala que la decisión de propiciar un déficit es una decisión, no es algo que el gobierno no haya podido evitar, sino que hay un acto premeditado, deliberado de realizar la política económica de una manera que tenga esta consecuencia. ¿Qué podrías decir tú? Yo tengo bastante respeto por Matías Acevedo, me ha tocado participar en varias discusiones con él en otros medios, pero a mí me parece que eso es bastante injusto en el sentido de que se buscara deliberadamente incumplir una meta. Yo creo que el gobierno efectivamente se planteó una meta y no pudo cumplirla. En eso yo creo que hay un reproche técnico, también puede haber un reproche político al gobierno, pero reitero que es un reproche que habría que ser extensivo también a varios otros gobiernos. Pero bueno, ese efectivamente es un problema. Ahora yo creo que lo que ha ocurrido es que desde el punto de vista técnico lo que ha ocurrido es fundamentalmente una sobreestimación de los ingresos fiscales. Y el otro problema que hay que tener también presente es el siguiente, de que el Parlamento tiende a aprobar iniciativas que no están siempre correctamente bien financiadas. Entonces, hay mucho acuerdo para avanzar en tal o cual programa, pero al momento del financiamiento también muchas veces las estimaciones con las cuales se aprobaron esos programas subestimaban los gastos y sobreestimaban también los ingresos. Eso es básicamente lo que le pasó al ministro Marcel y a este gobierno, que hubieron sobreestimación de los ingresos y por tanto entonces
se incumplió la meta fiscal que se había propuesto, y eso hay que reconocerlo, es un problema, efectivamente. Ahora, Carlos, sobre la sobreestimación de los ingresos se ha criticado a la directora de presupuestos o a la dirección de presupuestos actual. Yo creo que hay un problema con la dirección de presupuesto. Yo no me atrevería, no conozco todos los detalles para decir, mire, aquí esto fue lo que ocurrió, se incumplió de una manera deliberada. Yo creo que no creo que eso sea así, francamente. Y te reitero, creo que este es un problema que es importante que lo discutamos, va a ser muy importante también saber qué es lo que va a hacer el nuevo gobierno respecto del déficit. Si ellos han insistido tanto en que este es un problema extremadamente importante, van a tener también que tener soluciones importantes para poder enfrentar este problema. Sí. Cuando preguntaba sobre lo ideológico, pensaba, Carlos, pero aquí el economista y el experto eres tú, así que ahí te voy a dar toda la palabra. En ese debate que se daba al interior de la concertación durante la primera década o durante las primeras 2 décadas, ¿tú recuerdas cuando se implementaba la política del superávit estructural del 1%? Y había voces al interior de la entonces concertación que decían, bueno, pero esto nos impide o nos pone un corsé para poder ejecutar políticas que el país necesita. Digo, hemos visto en varias circunstancias en distintos países, de hecho hay una tendencia mundial hoy día al aumento del gasto público como consecuencia de la pandemia, de que gastar más de lo que ingresa no es necesariamente por un error de cálculo, y obviamente tampoco es por la intención de mal ejecutar una política pública, sino por decir, aquí hay una prioridad social que se debe atender, ¿no? Sobre esto, ¿qué decir? Por eso iba para atrás y volvía para acá, porque es un debate que se ha dado al interior de los economistas que tienen roles públicos, por decirlo de una manera. Mira, a ver, yo creo que es muy importante esa pregunta y esa reflexión que tú te haces. Yo creo que Chile aprendió también a los porrazos, de que es muy importante la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal no es simplemente un prurito técnico, no es un capricho técnico de los economistas, sino que es muy importante que los gastos estén cuadrados con los ingresos, porque de otra forma se generan desequilibrios macroeconómicos, se genera inflación, y eso finalmente termina también perjudicando a los sectores más desvalidos, que son los que no tienen capacidad para defenderse de este impuesto que es la inflación. Entonces yo creo que primera cosa es muy importante asumir que la responsabilidad fiscal es algo central y que es una definición también muy importante para poder sustentar los programas sociales. Ahora uno puede tener responsabilidad fiscal de distintas maneras. Una manera que a mí me parece la más importante es atender a los déficits sociales, atender a las necesidades sociales que están planteadas en el país y generar los ingresos correspondientes. Entonces eso lleva, por ejemplo, a los temas de reforma tributaria. La responsabilidad fiscal tiene mucho que ver con esto, con generar ingresos que sean capaces de sustentar los programas sociales. No basta que el Congreso, no basta que el presidente de la República tenga buen corazón. Tiene que tener buen corazón, tiene que tener sensibilidad social, pero tiene que también tener capacidad técnica y capacidad política para sustentar el financiamiento, para garantizar el financiamiento de esas necesidades sociales. Y eso, por ejemplo, es una discusión que se va a plantear también en las próximas semanas respecto al tema tributario. ¿Qué es lo que se hace? Lo que a mí no me parece que sea responsable es decir, mire, aquí hay un déficit fiscal y más encima está planteando una rebaja de impuestos, porque eso lo que hace es profundizar en la disminución de los ingresos y lleva a una discusión que es bien compleja. ¿Dónde van a cortar? Si van a disminuir los ingresos, ¿cuáles son las cosas que van a terminar cortando, que van a terminar eliminando para los efectos de cuadrar los números fiscales? Sí. Bueno, esto es un poco una secuela de lo que ocurrió durante el debate presidencial, Carlos, porque tú recordarás que prácticamente nadie habló de recaudación. Nadie, digo, de cierto, derecha, izquierda. La discusión se concentró en el gasto, cómo se gasta, en fin. Eso es cierto y tiene una explicación. La explicación es que la economía chilena, justo con arrastrar un déficit, y probablemente está muy vinculada una cosa con otra, viene arrastrando también un muy bajo crecimiento.
Hemos venido creciendo, este gobierno ha crecido no más del 2% en promedio durante los 4 años y el gobierno anterior incluso un poco menos. Es cierto que tuvo también el efecto de la pandemia, pero a su vez también después tuvo una alza muy importante del crecimiento al final del gobierno del presidente Piñera, producto de los retiros, producto de las ayudas fiscales que fueron al principio muy exiguas y finalmente al final también muy generosas. Entonces eso permitió también un crecimiento muy alto, pero que era completamente artificial. Pero vuelvo a lo esencial. El problema un problema fundamental que tiene la economía chilena es el bajo crecimiento, y desde ese punto de vista se hacía como bien poco difícil de sustentar, sobre todo políticamente, la idea de un aumento de los impuestos. Y esa es la razón por la cual en la campaña presidencial lo que estuvo planteado era la racionalización tributaria, la racionalización del gasto, pero del lado de la campaña de Janet Jara no se planteó un aumento de impuestos. Sí se planteó, ojo, se planteó del lado de la campaña de José Antonio Kast, que ellos plantearon, y entiendo que van a mandar un proyecto de ley apenas se asuman después del 11 de marzo en el marco de este programa de los 90 días para disminuir el impuesto corporativo, el impuesto que pagan las empresas, el impuesto de primera categoría, disminuirlo del 27 al 23%, con lo cual también van a tener que explicar cómo en una economía que tiene un déficit fiscal de cierta magnitud, cerca de 4%, 3 y tanto por ciento como déficit estructural, ¿cuál es la funcionalidad de una rebaja de impuestos en ese cuadro? Sí, estamos conversando con Carlos Ominami. Carlos, bueno, vamos a eso. Lo que tú señalabas que había dicho el gobierno entrante, lo ha dicho además con elocuencia. O sea, el futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot, actual senador, dijo, es el primer proyecto que vamos a presentar, ¿no? Reducción de 4 puntos al impuesto corporativo. En paralelo, a propósito de esta discusión sobre el déficit, el ministro de Hacienda entrante, Jorge Quiroz, dijo, va la reducción del gasto público en 6.000 millones de dólares en 18 meses. Anuncio que además durante la campaña no logró fundamentarse mucho. Tú recordarás que todas las demás candidaturas le pedían explicaciones de cómo se iba a hacer. Finalmente no se detalló. Bueno, si sumamos estas dos medidas, la que ha reiterado de manera elocuente el futuro ministro García y esta otra que ha señalado el futuro ministro Quiroz, ¿cuál es la racionalidad política que hay detrás, en tu consideración? Yo creo que la racionalidad política es bueno atender a una demanda de un sector político que claramente ha sido un sostén muy fundamental de la campaña de José Antonio Kast, que es el sector empresarial chileno, que les pide rebajas de impuestos, y es una reivindicación clásica de los empresarios prácticamente en todos los países del mundo. Quieren pagar menos impuestos y ellos están buscando satisfacer esa demanda. Ahora, yo creo que ahora tenés que explicar muy bien cómo lo van a hacer. Porque si tenemos un déficit estructural en torno a 3.8, si no me equivoco, la disminución del gasto, la disminución del impuesto corporativo son por lo menos unos 2.000 millones de dólares. Algunos incluso estiman que puede ser cerca de un punto de producto. Con lo cual lo que pueden estar haciendo es aumentar fuertemente. Si, digamos, ceteris paribus, como dicen los economistas, si todo lo demás se mantiene constante y ellos quieren rebajar 6.000 millones y a su vez rebajar impuestos, que significaría una pérdida de recaudación por otros 2.000 millones de dólares, vamos a tener que ver cómo lo hacen. ¿Ya? Creo que eso los tendría que llevar a hacer una rebaja, pero muy, muy sustancial, si quieren tener un itinerario de convergencia para llegar a un déficit estructural, llegar por lo menos a un déficit de cero. Entonces, yo creo que la pregunta que le hicimos a Jorge Quiroz y a José Antonio Kast durante la campaña es una pregunta muy pertinente, y creo que va a ser muy interesante conocer cuáles son los planteamientos que ellos van a sustentar para los efectos de avanzar en esa dirección. Yo creo, francamente, que es prácticamente imposible, que es imposible disminuir el impuesto corporativo, disminuir en 100.000 millones de dólares el gasto público sin afectar cuestiones esenciales. Cierto que hay un margen para cortar programas, yo siempre lo sostuve, yo estuve 16 años en la Comisión de Presupuesto y vi cómo se podía, cómo era relativamente, se aumentaban programas, se agregaban programas que tenían muchas veces muy buena justificación, pero nunca se cortaban los programas. Entonces es cierto que hay una tendencia burocrática a que
un programa que se establece finalmente entra en el presupuesto y difícilmente sale del presupuesto. Yo creo que en eso hay cosas para cortar, hay cosas que para racionalizar, hay cosas que uno puede decir, mire, la verdad es que esto hace 10 años atrás, 15 años atrás era muy importante, hoy día dejó de ser importante, se puede eliminar. Pero eso no nos va a dar una rebaja de $6.000 millones, va a dar una rebaja sustancialmente menor. Entonces, yo creo que es importante, reitero, racionalizar el gasto público, cortar aquellas cosas que tengan que ser cortadas porque ya o no tienen, o perdieron sentido, o no se están ejecutando de buena manera. Pero reitero, yo creo que aquí va a ser muy importante que ellos expliquen, porque francamente, de buena fe, uno no ve cómo pueden hacerlo sin alterar beneficios importantes. Ellos dijeron que no lo iban a hacer. Yo espero que puedan cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, se me hace que va a ser bien difícil que puedan avanzar en la dirección de una disminución del gasto público de esa magnitud. Por los intereses que se van a ver afectados y las resistencias que van a surgir. Digo, si se afectan cosas esenciales, que es lo que dices tú. Uno de los programas últimos, uno de los programas caros que tiene el país, efectivamente el programa de la PGU. Entonces ellos han dicho que no, que por ningún motivo la van a tocar. Ellos espero que por ningún motivo no la van a tocar. Eso también algunos amigos de ellos dijeron eso en otras épocas, e incluso fue el famoso 10,6% cuando a los jubilados les correspondía un reajuste. Bueno, y finalmente el ministro Víquez, mire, la verdad, dijo no tengo plata para poder sustentarlo y simplemente se acabó el reajuste. ¿Ya? Y se produjo un daño muy fuerte a los modestos ingresos de los jubilados del país. Es cierto, son otras condiciones, no había parlamento, estábamos en dictadura, pero la tendencia de muchos economistas neoliberales a avanzar privilegiando los intereses empresariales por sobre los intereses del mundo de los sectores populares es una inclinación fuerte. Así que reitero, yo creo que aquí hay que estar como bien atentos para ver cuáles van a ser los anuncios del ministro Quirós concretamente, cómo piensa él avanzar en la reducción del gasto público de esa magnitud y cómo piensa a su vez complementándolo con una disminución de los impuestos. Él probablemente va a decir, mira, no es que aquí lo que ocurre es que si yo disminuyo los impuestos va a aumentar el crecimiento y va a aumentar la recaudación. Eso francamente, si nos dicen eso, yo le diría francamente, ustedes se salieron del mundo de la economía y están en el mundo de la magia, porque eso no es posible. Sí. En cierto sentido, en este punto es donde, Carlos, cuando yo te hacía la primera pregunta, me refería al factor ideológico, porque podría haber, lo digo de manera muy hipotética y luego te doy la palabra para que lo puedas analizar, detrás de todos estos conceptos técnicos y esto que tú sostienes, la importancia de financiar políticas públicas, en fin, que no haya déficit, también una concepción sobre cuán importante o no debe ser el Estado en la economía. No sé si tuviste ocasión de leer una columna que recientemente publicó el Mercurio del ex canciller Ignacio Walker, donde él hacía mención, lo voy a decir brevemente para quienes no la han leído y luego te devuelvo la palabra, donde él hacía mención a un panel donde dialogan Jorge Quirós con Hernán Vigi, moderado por Cristian Larroulet, y lo que en resumen dice Ignacio Walker es que en su consideración el futuro ministro de Hacienda considera, en relación al tema del avellano europeo, que en Chile ha sido fundamentalmente la acción y la visión del empresariado y menos las políticas de Estado, las políticas públicas, para decirlo resumidamente, los tratados de libre comercio, la inserción de Chile en la escena internacional, la que ha propiciado ese resultado. Bueno, con lo que escribe Ignacio Walker abre un tema para debatir o por lo menos para reflexionar y te lo queríamos consultar también. No, me parece, yo leí la columna y me parece que fue una columna que es muy apropiada y que plantea, que pone el dedo en la llaga. Pone el dedo en la llaga porque yo creo, esto efectivamente es una concepción no técnicamente sustentada, es una concepción ideológica, la que consiste en decir, mire, aquí el factor principal, lo esencial en el proceso económico es el mundo empresarial, y al mundo empresarial hay que darle todas las mejores condiciones, y eso es lo que dice Jorge Quirós. Él está diciendo, si no me equivoco, dice tres cosas fundamentales. Hay que, por un lado, facilitar las cosas, cortar los permisos. Yo soy partidario de racionalizar todo esto que se ha llamado la permisología, ahora teniendo mucho cuidado porque hay muchas regulaciones que no cayeron del cielo, se establecieron porque había una necesidad, porque se estaban sacrificando recursos naturales, no se estaba respetando el medio ambiente. Entonces, eso es una primera línea de trabajo. Lo segundo que él ha dicho es que hay que
remunerarlo correctamente. ¿Qué es lo que significa eso? Traducido en concreto, rebajarle los impuestos. Y en tercer lugar, ha dicho hay que tener una actitud pro-empresarial porque ellos son finalmente los grandes héroes, los grandes protagonistas del proceso económico. Esa es una visión esencialmente ideológica. A mí me parece que es muy importante el factor empresarial, pero no es el único. El factor empresarial no opera en el vacío, opera en determinadas condiciones. Y eso, por lo demás, y creo que Ignacio Boca lo cita con razón, ha hecho que economistas muy importantes que han tenido premios Nobel en el último tiempo, que lo que han planteado aquí lo esencial es la calidad de las instituciones, que las instituciones funcionen, que haya certeza jurídica, que no haya arbitrariedad, y eso supone también la historia, la historia económica lo que nos muestra es que una política puramente subsidiaria en donde lo que se hace es ver si el sector empresarial puede hacer determinada cosa o no, es una política que normalmente llega atrasada frente a los grandes desafíos. Aquí de lo que se trata es de generar una alianza público-privada en donde el Estado va allanando el camino, el Estado va abriendo espacios para que el sector privado también pueda ocuparlos, pero el sector privado por definición, el mercado por definición, es básicamente míope. El mercado funciona muy bien en los ajustes de corto plazo, funciona pésimo en los ajustes de mediano y largo plazo. Si, por ejemplo, aquí hay que hacer un esfuerzo, Chile tiene efectivamente una gran oportunidad con su dotación de recursos, tiene cobre, tiene litio, tiene energía barata, todo esto es fundamental para el mundo que hoy día se está construyendo, pero esas potencialidades no basta con que existan. El sector empresarial no va a desarrollarlas simplemente si no tiene un impulso, si el Estado no crea condiciones desde el punto de vista de la educación, de la capacitación de los trabajadores, del gasto de ciencia y tecnología. Entonces, es una asociación público-privado y no una confrontación, que es finalmente lo que ellos plantean. El planteo cuando dicen, mire, aquí hay que terminar con los permisos, eso probablemente lo va a llevar a confrontarse muy fuertemente con el mundo ambiental. Si en segundo lugar nos dicen hay que rebajar los impuestos, eso los va a llevar también a un conflicto bien importante porque los va a obligar a tener que cortar beneficios sociales si quieren hacer un ajuste de la profundidad de lo que están planteando. Y en tercer lugar, cuando dicen no, que aquí hay que honorar, hay que honorificar, entiendo, no me acuerdo bien cuál es la palabra, al mundo empresarial es también es una definición unilateral que deja muy por de lado a un factor que es fundamental en el proceso económico, que son los trabajadores. Las cosas no se hacen solas. Sí, y eso que hasta esta parte de la entrevista, cuando está terminando, Carlos, no hemos dicho, no te he preguntado ni media palabra sobre cuán importante es la política exterior o la política de relaciones exteriores en la economía de los países, en particular de esta. Voy a poner solo como ejemplo y ahí te devuelvo la palabra para la última intervención, que la Direcon, que en principio es una dependencia o era una dependencia de la Cancillería, ha sido tan central en la estrategia de desarrollo que terminó jerarquizada a la categoría de subsecretaría, ¿no? La subsecretaría de Relaciones Internacionales. Entonces esos temas también son bien centrales, más aún en el momento que estamos viviendo, donde si algo que no tenemos es certeza. Sobre el futuro, quiero decir. Espera, yo creo que también es una muy buena pregunta, porque aquí bueno, hay muchas cosas que son definiciones que tendrían que adoptarse después del 11 de marzo, porque hoy día la verdad es que yo creo que estamos entrando en alguna medida en una especie de terreno desconocido. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que ocurre? Uno no sabe si finalmente lo que va a preponderar, lo que va a dominar es el discurso de campaña, si va a predominar este discurso duro de José Antonio Kast, o va a predominar el discurso del día 14 de diciembre en la noche, o el discurso que hizo. Yo tuve oportunidad, por lo demás, de escucharlo personalmente en Panamá, en el foro de la CAF, que fue un discurso. Uno puede tener diferencias respecto a los énfasis, pero era un discurso, estoy hablando del discurso del presidente, que era un discurso de un presidente conservador, pero que no significa, no había ninguna cosa, no había ningún exabrupto. Pero uno tiene que saber si eso es lo que va a preponderar, o va a preponderar el discurso de campaña, o lo que hizo posteriormente a su intervención en Panamá, fue la gira de Europa. Yo ahí, francamente, le diría al presidente, revise muy bien las cosas que se están haciendo. A lo mejor fue una gira que se hizo en condición de presidente electo y no se haría en la condición de presidente en ejercicio, porque ¿qué es lo que hizo? Uno, se hizo acompañar por un personaje que es un gran representante de la extrema derecha en España y en Europa, que es Santiago Abascal, de Vox. En segundo lugar, ¿qué es lo que hizo? Fue a la Unión Europea.
pero no se juntó con la Comisión de la Unión Europea, no se juntó con Ursula von der Leyen, sino que simplemente fue a una conferencia que se realizó en Bruselas, en donde lo que participaba era la florinata de la extrema derecha europea e incluso la extrema derecha también a nivel americano. Sí. Y en tercer lugar, luego de eso, va a ver al primer ministro de Hungría, a Orbán, que es una persona que está sancionada en el marco de la Unión Europea por justamente el incumplimiento de normas básicas, particularmente el respeto al Poder Judicial. Hungría tiene retenidos fondos por más o menos 20.000 millones de dólares como sanción a ese tipo de comportamiento. Entonces, ahí la verdad es que uno dice, bueno, o son muy ingenuos o son muy ideológicos porque sienten que tienen que mantener fidelidad a este club de la ultraderecha en la cual José Antonio Caz ha sido muy activo, o simplemente no sé, porque eso sí, yo le preguntaría, sería muy importante preguntarle al canciller, que ha dicho que una de sus tareas fundamentales va a ser la promoción de Chile, poder generar mayor inversión extranjera directa. Ese tipo de gira que son en Europa no tienen estrictamente nada que ver con ese propósito. Creo que yo diría más aún exactamente contradictorio, porque lo que diría el mundo empresarial es que aquí hay un gobierno que es esencialmente ideológico, que busca congraciarse con un sector de la ultraderecha a nivel internacional, y eso me parece a mí que es totalmente inconsistente con una política que busque generar mayores posibilidades de crecimiento, generar acuerdos, que el presidente de la República se pueda comportar como el presidente de todos los chilenos y no como el presidente de un sector de la población. Entonces yo creo que aquí estamos entrando en un terreno desconocido. Va a ser muy importante lo que se pueda anunciar por parte del presidente, por parte de sus ministros, particularmente el ministro de Hacienda, también del ministro de Relaciones Exteriores, como las definiciones básicas en la práctica de la política que va a poner en práctica el nuevo gobierno. Carlos Ominami, ex ministro de Economía, presidente de la Fundación Chile 21. Muchas gracias por esta conversación de día miércoles. Que tengas un buen día. No, pues yo te agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Carlos. Ahí estaba Ominami dando su apreciación sobre este debate, que es súper interesante. Si uno sale un poquito de las caricaturas, nos da cuenta no solamente de diferencias de apreciación sobre cómo ha sido o cómo será una política económica desde el punto de vista técnico, lo vamos a llamar así, aunque nada es estrictamente técnico, sino también respecto a cómo esto dialoga con las legítimas miradas que existen sobre la relación entre política pública y economía, sector privado y economía, y así sucesivamente. Bueno, 8:33, estamos llegando al final de la primera edición de Radio Análisis. Sigan en nuestra sintonía. Ya nos encontramos con nuestra programación de febrero y por supuesto con la segunda edición de Radio Análisis a partir de las 13 horas. Les invitamos entonces a seguir junto a Radio Universidad de Chile y UChile TV. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más